Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Aférrate a tu Historia podcast. Yo soy tu host, Araceli González. Estoy muy emocionada el día de ahora y estamos en el hermoso Hollywood Hills. Miren nada más esta vista. Si quieren realmente tocar el sueño, tienen que venir y manejar un día por estos rumbos, mirar estas casas y tienen que mirar que todo es posible. El día de ahora estoy muy emocionada porque tenemos a un emprendedor que ha hecho y ha maximizado prácticamente en todas las áreas de su vida, en su vida espiritual, en su vida con su familia, en sus negocios, en sus relaciones con su familia. En Aférrate a tu Historia realmente queremos traerles las historias de emprendedores que son exitosos, pero no solamente del área de negocios. Y la persona que les traemos ahora es definitivamente un ejemplo de esto. Es un aferrado y por favor démosle la bienvenida a Edwin Arroyave. Hola, ¿cómo estás? Encantado de estar por acá. Gracias. Con ustedes. Es colombiano, así es que van a oír ese acento colombiano que a todos nos gustan. Pues bueno, Edwin es el fundador de la compañía multimillonaria Skyline Security Management. Y bueno, él nos va a contar ahorita un poquito de cuándo vino de Colombia, cuándo emigró aquí a los Estados Unidos y pues realmente queremos saber cuáles fueron tus orígenes o si nos puedes compartir eso. No, sí, yo nací en Colombia, vine a los Estados Unidos a los 6 años y desafortunadamente 2 semanas después de llegar a los Estados Unidos, nuestra casa tuvo un redado. Ajá. Y ese día mis padres fueron a la cárcel. Yo y mi hermana desafortunadamente tuvimos que ir a una de esas casas donde te cuidan mientras que tus padres están afuera. Y después de 8 meses salieron mis padres y nosotros pensábamos que ya todo iba a estar bien. Pero desafortunadamente por los siguientes 4 años nuestra casa tuvo un redado al menos una vez al año. Y en el 4 año, esta vez sí pudieron encarcelar a mi papá y lo pusieron en la cárcel por un tiempo largo. Uh-huh. Y la policía me dejó hablar con él y lo último que él me dijo es, hijo, tú tienes que ser el hombre de la casa y tienes que encargarte de esta familia. Y mi papá era mi héroe, es mi héroe. Ayer cumplió sus 76 años. Wow. Y él le di la palabra yo a él, que yo iba a hacer eso. Y en ese tiempo nuestra familia ya había crecido. Tenía 2 hermanos nuevos, uno de 2, uno de 3 años. Y mi papá nos dejó dinero, pero desafortunadamente a los 3 años se nos empezó a acabar el dinero. Y ahí es cuando nos tuvimos que mover a la ciudad de Huntington Park. Uh-huh. Y cuando primero nos movimos ahí, todo estaba bien porque era un apartamento de 3 recámaras, teníamos space. Uh-huh. Y desafortunadamente a los 3 meses después de agarrar el apartamento, se nos acabó el dinero. Mi mamá tuvo que rentar los 2 cuartos y ahí yo, mis hermanos, mi mamá nos tuvimos que mover a un cuarto en ese apartamento de 3 cuartos. Y como te imaginas, no era la mejor vida en ese tiempo porque uh-huh. estábamos todos ahí en un cuartito sin nada de vista. Las cucarachas nos despertaban. Uh-huh. Y lo que sí me acuerdo de ese momento mucho es que mi mamá me dio mucho amor a todos. Y mi mamá también cada día nos metía a cosas positivas en nuestra mente. Wow. Ella siempre me decía, un día de estos Dios va a estar contigo y te va a ir muy bien para que después un día vas a poder hablar entre mucha gente y decirles que te va cómo te va a ir para que puedas contar tu historia. Yeah. Y este es el ejemplo de que lo estás haciendo. Aquí estás compartiendo para todas las personas que hablan español, porque
tú tenías un deseo y tú Sí. me lo contaste de querer hacer algo, crear Sí. contenido que fuera en español Sí. o cambiando un poquito de tema, ¿por qué es ese sentimiento de querer hacer algo en español? Es porque mucha gente no tiene, en el lado español, mucha gente no tenemos mucha gente que habla del poder de pensar un poco diferente, porque esa es la única diferencia. Sí. Si Claro. piensas de una manera diferente, tienes al menos la oportunidad. Pero si siempre estás pensando negativo, ahí ya estás perdiendo. El futuro no está determinado, el futuro está creado, y el futuro está creado, y el futuro empieza en tu mente. Sí. Y ahí es donde empieza todo. Y digamos ahí, me puse un poco emocional porque me regresé a ese lugar cuando mi mamá me decía eso. Y normalmente no regreso a ese tiempo. Pero eso me ayudó mucho porque me enseñó en un principio, que me hizo creer que Dios estaba conmigo y que Dios me iba a ayudar. Y eso me ayudó cuando yo me metí en cosas que yo pensaba que no las podía hacer, pero creyendo que yo tenía a alguien que estaba conmigo, como Dios, pude tomar esos riesgos. Porque si siempre haces lo que está fácil, estás removiendo a Dios de la fórmula. Si siempre vas donde conoces, o siempre haces lo que estás seguro que vas a conquistar, entonces no necesitas a Dios, Sí. right? Y por eso a mí siempre me ha gustado salirme de lo convertible, De lo confortable. de lo confortable, y ir contra mis miedos y meterme en esa inseguridad, uncertainty, y ahí es donde yo siempre he podido crecer. La única manera que puedes crecer es metiéndote en esa inseguridad. Sí. Y ahí es donde el necesito para mí, para Dios, sube. Y ahí es donde Él siempre me ha meet me there. Yeah. Siempre se ha reunido contigo, Se ha reunido conmigo ahí. en ese punto. Y ahí hemos hecho muchas cosas maravillosas. Pero nunca lo hubiera hecho si no hubiera tenido ese empujo, que yo sabía que Él estaba conmigo. Por eso la fe, mucha gente dice que tiene fe, pero la fe es actuar antes de tener lo que uno quiera. Sí. Mucha gente espera hasta tener lo que quiere para actuar. Y no es así. Tienes que actuar antes de que tengas lo que quieras. Y cuando haces eso, le mandas una señal a Dios que tú sí tienes fe, y Él empieza a actuar en parte de ti. Y si solo te enfocas en las cosas que tú puedes controlar, y dejas que Dios se enfoque en las cosas que no puedes controlar, Él puede hacer cosas imposibles posibles. Sí. Pero mucha gente se enfoca en lo que no pueden controlar. Yo solo me enfocaba en lo que yo podía controlar. Y como yo nunca sabía cómo iba a ir de teníamos 6 personas que trabajamos, ahora tenemos más de 100. Teníamos 7 vendedores, ahora tenemos más de 700. Estamos en un estado, ahora estamos en 36 estados. Si yo me hubiera puesto a pensar cómo iba a ser eso, the how, how to say Spanish? ¿Cómo? El por qué, el cómo, cómo, sí. Nunca lo hubiera podido hacer. Yo solo sabía el por qué. Right? Y lo que sabía de mí es que yo ya había aprendido que yo era bueno para las ventas, había aprendido que yo era buen leader, había aprendido que yo era buen entrenador, y eso es lo único que necesitaba que saber. Todas las otras cosas, yo sabía que Dios me iba a poner la gente enfrente de mí que podía hacer esas cosas pasar. Vinieron por añadidura. Todo lo demás. Sí. Regresando al momento en que tu papá fue a la cárcel, tu mamá se tuvo que quedar con ustedes, ¿o eran 3 hijos? Éramos 3 niños nosotros. Mi mamá tenía, yo tengo una hermana más adulta, pero ella ya tenía su vida que estaba ya hecha. Y mi mamá nos cuidaba.
Y una de las cosas que ella hizo muy bien para mí también es me puso en deportes. Y los deportes me enseñó a cómo tener adversity, Sí. adversidad, la adversidad, y me hizo gustar la competición. Que te gustara la competencia. La competencia. Y pues esas dos cosas son grandísimas cuando estás tratando de crecer en la vida, ¿no? Porque siempre vas a tener adversidad y siempre, si no quieres hacer mejor, nunca vas a crecer, ¿no? Nunca vas a salir de donde estás. A un tiempo joven, eso me ayudó mucho. ¿Cuántos años tenías cuando toda esta transición estaba pasando? Cuando te moviste a Huntington Park, cuando tu papá no estaba, me imagino que ese fue un tiempo de mucha inestabilidad, no solo económica, pero emocional, no sé si a lo mejor espiritual. ¿Cómo fue exactamente esa etapa? Eso, siempre digo a la gente, y casi nunca he hablado de esto, pero mi papá me enseñó a ser responsable, él era bien responsable y él siempre... Yo no sabía lo que hacía, pero él siempre ayudaba a la gente, ¿no? Y eso me metió en un tiempo que si yo quería dar a la gente, yo tenía que ser más grande, ¿no? Porque servir, una de las cosas que te da más happiness, felicidad, es cuando puedes servir, ¿no? Poner gente enfrente de ti, pero eso es duro si estás en una desesperación. Sí. Si estás desesperado, y tienes que sobrevivir, no vas a poder dar. So, mi papá me enseñó, esa era la importancia de trabajar duro para yo poder ayudarle a mi familia y todo eso, ¿no? So, cuando todo eso pasó, la primera vez vinimos a Estados Unidos, vivíamos en Glendora. Cuando pasó eso, nos tuvimos que mover a Hollywood en una foster home. Y después de ahí, cada año nos teníamos que mover. Porque cuando venía la policía nos sacaban de la renta, ¿no? Los que rentaban ya no querían que nosotros estábamos ahí. Y a los 10 años eso pasó y a los 12 años fue cuando nos movimos a Huntington Park. Y ahí empecé la junior high y ahí empezó mi nueva vida. A los 15 años tuve la oportunidad de agarrar un trabajo. Y ahí, gracias a Dios, agarré un trabajo vendiendo larga distancia por teléfono. Y en ese tiempo yo pensé que era el peor trabajo que podía yo agarrar porque yo era bien tímido. Sí. Pero era la única gente que me quería dar trabajo. Entonces en ese tiempo estaba tan agradecido de tener un trabajo y tenía tanto miedo que me lo quitaran que me metí y trabajé más duro que nadie. Y por eso a los 18 años, gracias a Dios, me volví el manejador de 40 personas. Y la mayoría de esas personas tenían doble de mi edad, o sea, estaban más. Yo era el pequeño, ¿no? Y eso fue grande para mi vida porque eso es para poder crecer, uno tiene que meterse en situaciones que valgan más de lo que tú piensas de tú mismo. ¿De lo que tú piensas que vales? Sí, exacto. So, ahí, eso es un buen ejemplo porque yo tenía 15 años y yo tenía un sueño de ganar $100,000 al año a los 21 años. Y yo sabía que la única manera que eso iba a funcionar era si yo me ponía de manager a los 18 años. Y me metí todo a ser el manager para 18 años. Pero lo que mucha gente no entiende es que la mayoría de gente no hubiera ni tratado de ser el manager porque ellos mismos se hubieran descalificados porque hubieran dicho, no, yo estoy muy joven para ser manager y para no tener que confrontar el failure, ¿cómo se dice failure? El fracaso. El fracaso, ni tratan. Y yo creo que el propósito de hacer una meta no es, how do you say accomplish? El conseguir. No es completar esa meta, es ser la persona que atempta. Porque si atemptas, eventualmente vas a ganar. Sí. Mucha gente no atempta y si no atemptas, se paralizan. Sí, no tomas acción. El miedo de fracaso no dejan que atempten y como no atemptan, nunca van a conquistar. Y esa fue mi bendición, que yo, aunque todo el mundo me estaba diciendo, no, tú estás muy joven, tú nunca vas a ser manager,
Yo ahí me metí y trabajé, y a los 18 años me volví el manager. Y eso me ayudó mucho porque en la vida uno solo puede agarrar lo que uno piensa de uno mismo, lo que uno deserve. How do you say deserve? Lo que piensas que te mereces. Sí, lo que piensas de que mereces, lo vas a tractar. Sí. Si tú no piensas que mereces algo, no lo vas a tractar. Entonces, a los 18 años, cuando yo me volví manager, yo empecé a creer que yo deserve, how do you say it again? Merecía más. Que tú merecías. Porque la verdad es que yo no veía a otro muchacho de 18 años manejando a 40 personas. Empecé a ganar $1,000 a la semana, $1,000 a la semana, y me volví el brazo derecho del manager, del vicepresidente de ventas en la compañía. Y eso, la seguridad me la subió. Entonces ahí empecé a creer en mi corazón que yo sí podía valer $100,000 al año en mi corazón. Hasta que no creas algo en tu corazón, no lo vas a poder tener. Y la única manera de creer algo en tu corazón es de experience it. Okay. Tener la experiencia con eso. So, aunque en ese momento yo no empecé a ganar $100,000 al año, empecé a ganar $60,000 al año. Pero experiencié un momento de que nadie de mi edad lo estaba haciendo. Y eso me hizo sentir más. Y empecé a creer en mi corazón que, yo sí tengo algo especial acá. Yo sí, a lo mínimo, valgo $100,000 al año. Y como te dije anteriormente, eventualmente tú vas a experienciar lo que tú estás convencido. De que te mereces. De que te mereces. Entonces el consejo para todas las personas que tienen ese sueño, que tienen esa inquietud, que quieren hacer algo, es simplemente tomar la acción. Tomar la acción, pero tienes que saber que para poder crecer, vas a tener que meterte en cosas que tú vas a pensar que valen más que ti. O sea, you have to put yourself in situations that demand more than you think you are worth. And then when you succeed at them, your self-worth goes up. Okay. And that's how you build your self-worth. Entonces esto sería como explicar el empezar a rodearte de personas que a lo mejor financieramente, en las relaciones o en otras cosas están en un nivel a lo mejor más elevado del que tú estás. ¿Tú crees que esa es como la forma más rápida, más inmediata de tener ese cambio? Esas son dos cosas, ¿no? Sí. Son dos. Lo que tú acabas de decir, esa es la parte 2. Okay. La primera también es ponerte en situaciones, digamos como yo, ese ejemplo, ¿no? Que, oportunidades que se vengan, nomás tomarlas. Oportunidades que vengan, que te va a dar mucho miedo de hacer. Digamos, cuando empecé mi compañía a los 21 años, sí. Right? Estaba ganando $70,000 al año. Yo estaba pagando todos los biles en mi casa, ¿no? Y vino el vicepresidente y me dice, Edwin, yo voy a empezar una compañía de alarmas y no te puedo garantizar los $70,000 al año que ganas ahorita. Ese es el 99, ahora es como 150,000, ¿no? Y me dice, no te lo puedo garantizar que te pueda dar ese salario, pero si haces que esto funcione, vas a ganar doble, triple, cuádruple lo que ganas acá. Y en ese momento yo pensé 3 cosas. Lo primero dije, pues está ganando 250,000 al año. Si él se va a ir de este trabajo, debe estar bien serio. Lo segundo que pensé fue, pues si me va a educar cómo hacer una compañía desde abajo arriba, esa va a ser mi educación, porque yo nunca fui a la universidad. Cuando me gradué de la high school, apenas me gradué con una D, 1.8 average. Y lo tercero era que yo sabía que yo era un soñador. Yo me salía de la escuela en el quinto periodo y me venía acá a Hollywood Hills y me veía por todo Rodeo Drive
y veía toda la ropa y me decía, me encanta cómo se viste la gente por acá. Después me iba a ver las casas y soñaba y miraba las casas y decía, yo un día quiero vivir en una casa como esta que va a tener el view de toda la ciudad. Ujú. Y entonces yo sabía que, como era un buen soñador, yo sabía que la única manera que yo le iba a poder comprar la casa a mi mamá y ayudar a mis hermanos y vivir la vida que yo quería vivir era saliéndome del confortable Ujú. y metiéndome a algo que era un riesgo, Sí. que demandaba más de lo que yo pensaba de que yo podía hacer. Porque a los 21 años yo todavía estaba un poco, ¿puedo hacerlo o no? ¿Lo puedo hacer? Eso siempre te va a dar miedo cuando vas a subir en la vida. Como te dije, muchas veces la gente se paraliza Ujú. y nunca toma ese primer paso porque les da el miedo, ¿no? Y cuando lo haces y lo conquieras y lo completas, when you complete it, Ujú. entonces ahí mismo sube tu seguridad porque ya tuviste la experiencia y lo pudiste hacer. Entonces tú dices, wow, lo pude hacer. ¿Qué más puedo hacer, no? Y Claro. después sigues y sigues y sigues. Pero también lo que tú dijiste, ¿no? La segunda parte de esa es estar con gente que esté a un nivel más alto que ti, Ujú. porque eso te va a hacer querer crecer un poco más, ¿no? Sí. Ah, nosotros ganar es la environmental, Del ambiente el ambiente del que te rodeas. del que te rodeas, y la segunda parte eso es la mente, Ujú. el mindset. La manera que tú piensas es lo que te controla el behavior. Ujú. How do you say behavior? Comportamiento. Exacto, la mente te controla el comportamiento. Ujú. La mente es como tú piensas, como tú ves el mundo, right? Sí. Y es más allá de lo que uno piensa de ti, y es todo lo que piensas de ti, lo que piensas de otras personas. Ujú. Ese es el mindset, ¿no? Y Y cada vez lo tenemos que, así como hacemos ejercicio, tenemos que tomar ejercicio en nuestra mente, no tienes que porque la mente ejercitar. es lo más importante que tienes, ¿no? ¿Tú crees que antes de que empezaras tu compañía, en el momento que tú empezaste a trabajar y tu papá se fue y te dijo, Edwin, ocupo que te encargues de tu familia, en ese momento tú crees que fue cuando tu mindset cambió o cómo fue esa transición? ¿Cómo fuiste de a lo mejor ser un niño, tienes a tus papás, estás pasando tiempos difíciles por las redadas que tenías, por estar en el foster home? So, me imagino que en términos de sentimientos había a lo mejor inseguridad, incertidumbre dentro de ti. So, ¿cuál fue esa transición? Yo creo que la transición para mí fue que cuando estaba joven, yo tuve las cosas que yo quería. Y después de un día al otro, se nos quitó. Entonces yo ya había vivido esa vida, la conocía y la quería tener de regreso. Y como mis hermanos no pudieron vivir esa vida, porque cuando yo era niño, todo lo que yo quería, lo tenía. Sí. Y ellos ni les podíamos comprar zapatos ni nada de eso, ¿no? Entonces, tenerlo y después que lo quitaste, eso fue el fire, ¿no? Y eso es importante porque lo que pasa muchas veces, si nunca lo has tenido, no sabes lo que es. Si no sabes lo que es, no lo vas a tratar de agarrar. Y por eso es importante de tocar el sueño. Y hay veces que tocar el sueño es también uncomfortable. ¿Cómo se dice uncomfortable otra vez? Te pone en una zona de disconfort. Exacto, te pone en una zona de disconfort porque cuando tocas el sueño, de pronto tienes que ir a un restaurante en Beverly Hills bien bonito, pero ahí la gente no se ve un poco diferente. Sí, Y tú sí. dices, no, acá me voy a ver como un ridículo, ¿no? Sí. O ir a mirar un Mercedes y manejarlo. Tú dices, no, ¿para qué voy a ir a un Mercedes? Porque se van a burlar de mí cuando yo entre ahí. Eso me pasó a mí a los 21 años. Yo tenía un miedo de que, no, se van a reír de mí si yo pido que me dejen manejar a 21 años.
Y al final dije, no, screw it. Y fui al Mercedes a los 21 años y dije, puedo manejar este carro porque de pronto lo voy a comprar. Y ahí me lo dejaron manejar. Wow. Pero cuando lo toqué dije, wow, por eso es que tengo que trabajar duro. Right? So, tocar el sueño hizo que me abriera los ojos y yo vi que habían cosas más grandes que Huntington Park. Porque en ese tiempo todo el mundo me está diciendo, estás ganando 70,000 al año, ya lo hiciste, ya lo hiciste. Si yo no hubiera venido a esta área, me hubiera confirmado. Pero yo vine a esta área y me sacó de mi comfort zone, pero me enseñó que habían muchas más cosas grandes que conquistar. Y también hizo que mi mente de subconsciencia, ¿sí se dice? Subconsciencia, empezara a buscar oportunidades para que ese sueño pueda pasar. Y hay una cosa que me encanta de hablar, nunca lo he hecho en español, pero lo voy a tratar de hacer. Tu subconsciencia tiene una parte que se le llama el Reticular Activating System. No sé cómo se dice en español. Sistema de reticular. De reticular activado. Activado. So, tu subconsciencia ve todo y oye todo. Pero para tratar de proteger a tu mente de conciencia, no te manda toda la información, porque si te manda toda la información, conscientemente te vas a ir a dormir, porque es mucha información. Sí. So, tu mente subconsciencia solo te mandan las 3 cosas que crees que cree que es importante para ti. Esas 3 cosas son tus beliefs. ¿Cómo se dice beliefs? Tus creencias. Tus creencias. Por eso es lo que uno cree de uno mismo es muy, muy importante. Tus sueños. Por eso es que tienes que tener sueños grandísimos. Y lo que necesitas para sobrevivir. Me va a pegar este carro, so tengo que mirar para acá, ¿no? Eso lo necesitas para sobrevivir. Sí. Todo lo otro lo bloquea con el Reticular Activating System, ¿ok? So, por eso es que cuando tú compras un carro nuevo, ves todos los carros y compras un carro azul, nunca lo has visto antes, y ahora después que lo compras, lo ves por todos lados. Sí. Porque ahora ese carro es importante para ti. Siempre estaba ahí, pero nunca lo veías porque no era importante. Pero ahora que es importante para ti, porque ahora es tu creencia, lo ves. Y la razón que eso es importante es porque si tus sueños no son grandes, tú vas a tener oportunidades que va a estar en tu cara, que te pueden cambiar tu vida para siempre y no la vas a ver. Porque los sueños no son importantes, esos sueños no son partes de tus sueños y tu subconsciencia los va a bloquear. So, otra vez les explico, la razón que esa decisión a los 21 años, todo el mundo me dijo, no vayas, quédate en tu trabajo, estás ganando 70,000 al año, ¿para qué te vas a meter a hacer un negocio así como esos? Para mí esa decisión fue súper fácil, porque mi subconsciencia dijo, esta es tu oportunidad para tener tus sueños que siempre habías querido desde los 16 años. Y por eso es tan importante. Y de ahí también le compré la casa a mi mamá también. Eso fue lo primero que hice. Le compré la casa a mi mamá a los 21 años. Y después le compré su Expedition. Y de ahí ya me fui a comprar un Mercedes. Y después desde ahí empezó todo, a los 21 años. ¿Cuál fue ese sentimiento en el momento en que fuiste y le mostraste a tu mamá la casa que le ibas a comprar? Sí, un sentimiento grandísimo. Y les voy a mostrar una, con la ayuda de ti, porque no sé si lo va a poder hacer también en español, sí. Pero una fórmula que he usado en mi vida que me ha funcionado para tener todo lo que he tenido. Y esa fórmula la usé para comprar la casa para mi mamá, pero para responder tu respuesta es todavía una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Wow, bueno, pues ahorita vamos a decir
cuál es la fórmula. Bueno, él nos va a contar cuál es la fórmula que ha utilizado durante todos estos años para conseguir todo esto prácticamente. Y ahorita les vamos a enseñar un poco de su casa aquí en Hollywood Hills para que miren a dónde lo ha llevado todo su trabajo, toda su perseverancia, como él dice, la fe que ha tenido en Dios, de que Él siempre está ahí con él, y pues sobre todo también el apoyo de su madre, de su padre, el ejemplo de su padre como proveedor, y pues bueno, el apoyo de sus hermanas. So, ahorita continuamos. Bueno, pues bienvenidos otra vez. Les hicimos una pequeña pausa porque, bueno, teníamos que aprovechar que estamos en la casa de Edwin Arroyave, el fundador de la compañía multimillonaria Skyline Security Management. Y bueno, este es un poco, todo lo que está atrás es un poco de la casa en la que vive actualmente con su esposa Teddy, con sus 3 hijos aquí en Hollywood Hills. Y pues bueno, no queremos enseñar esto nada más para presumir, sino simplemente porque queremos enseñarles que una persona como él, con la historia que tiene, obviamente después de años, con el trabajo, con la perseverancia, con su fe y con todo el esfuerzo, ha podido llegar aquí. Y pues realmente queremos que cada uno de ustedes se aferren también a ese sueño, se aferren a esa historia, y que realmente se lleguen a convertir en la persona que Dios los ha creado para ser. Entonces, pues vamos a seguir nuestra entrevista porque tenemos todavía muchas preguntas que le queremos preguntar a Edwin. Y ahorita, detrás de cámaras, estábamos hablando sobre su familia y lo importante que ha sido para él, su madre, su padre, sus hermanos, y cómo han sido su motor para conseguir cada meta que se ha propuesto. ¿Eso quieres hablarnos sobre tu papá? ¿Cuál es tu relación con él, tu relación con tu madre? Sí, no, mi papá es como mi mejor amigo. Cada 4 años vamos al mundial juntos. Cada año nos vemos en otro país. Lo mismo con mi mamá. Mi mamá vive acá en Los Ángeles, mi papá todavía vive en Colombia. Pero ahora en la edad que ellos están, quiero que experiencien el mundo y que vean diferentes partes del mundo, ¿no? Mi mamá fue a Israel este año, la mandé a Cuba, fue con Yasser Puig, con el beisbolista. Sí. A mi papá fue conmigo a Rusia a ver el mundial y todas cosas bien bonitas que yo pienso en este mundo. Las cosas materiales son bien bonitas, pero lo que uno se lleva con uno son las experiencias que uno tiene. Y por eso es muy importante para mí que mis papás tengan esas experiencias. ¿Cuáles son los recuerdos más bonitos que tienes de cuando eran niños, de cuando estabas en Colombia y después cuando viniste a Estados Unidos? Mi papá se tenía unas buenas fiestas. Traía gente que tocara orquesta y la gente siempre riéndose, mucha alegría. Aunque tuve que pasar por lo que tuve que pasar como niño, yo tuve mucha alegría, mucho amor. So, cuando fue el tiempo un poco más difícil, fue más bien cuando estuvieron aquí, cuando desafortunadamente tu papá... Pero todavía en ese tiempo tenía mucho amor. Mi papá, me acuerdo el otro día, él me llevaba a clases de karate y siempre estaba ahí cuando yo iba a las competiciones. Pero el karate otra vez me enseñó la disciplina. Y la disciplina es muy importante. La disciplina es lo más importante para la mente, de mental toughness. Es la disciplina. ¿Qué es lo que más admiras de tu padre? Cómo él siempre se preocupaba por todos. Siempre ponía gente enfrente de él. ¿Crees que eso es y él fue a un tiempo joven, me dijo, siempre cuida a tu mamá. No importa lo que pase, tu mamá solo tienes una y la tienes que cuidar. Y no solo me lo dijo, yo lo vi haciéndolo con la mamá de él. Te lo enseñó con el ejemplo. Me imagino que cuando tú mirabas a tu padre, mirabas de la forma a lo mejor en que ella miraba a tu mamá, de la forma en la que ella la protegía y
a pesar de cuáles hayan sido sus decisiones, su meta era siempre darles lo mejor y me imagino que por eso se los trajo de Colombia. Yo también he emigrado acá y no es fácil. No es fácil. Es fácil el dejar un país, el dejar a tus tíos, a tus abuelos, el dejar todo y empezar de cero. El amor que tu padre y tu madre tenían por ustedes es algo que yo creo que ha sido lo mejor que les ha dado a ti y a tus hermanos. Sí, es lo más importante. El dinero es bueno, pero lo más importante es el amor. Sí. You know? Y el dinero, hay una misconcepción que el dinero te cambia. El dinero solo te amplifica lo que tú eres. ¿Lo dije bien? ¿Amplifica? Sí. Si tú eres una persona mala, y el dinero te va a hacer más malo. Pero si tú eres una persona buena que le gusta dar a la gente, solo va a amplificar el amor, right? Lo que puedes dar. El dinero no te cambia, solo amplifica la persona que ya eres en tu corazón. Pero hay una misconcepción. Por eso a mí me gusta mucho. Hay veces que cuando hablamos de la ambición, hay gente que mira eso como una palabra mala. Y la ambición no es una palabra mala. Sin ambición hacemos nada y después le llamamos eso humildad. Lo que tenemos que hacer es tener ambición combinada con la combinación de humilde. Porque la ambición es lo que te va a hacer querer hacer más grande en tu vida, ¿no? La parte humilde es importante porque se te va a dar el corazón de querer dar, ¿no? Y tratar a la gente como quieres que te traten a ti, poner el interés de la gente primero, ¿no? Y lo bueno de la humildad y la ambición, eso te da el greatness. ¿Cómo se dice greatness? Te ayuda para el pursuit de greatness. No recuerdo cómo se dice, como para hacer lo mejor. Te ayuda para hacer lo mejor. Y cuando puedes ser lo mejor, puedes inspirar a la gente. Sí. Porque si no estás tratando de hacer lo mejor, nunca vas a poder inspirar a la gente. Ser lo máximo que puedes ser es lo mejor acto de servicio que le puedes dar al mundo. Porque cuando gente te ve a ti creciendo, dicen, man, si él lo hizo, yo lo puedo hacer. Ese muchacho está con Dios, yo quiero estar con Dios. Exactamente. Y yo creo que una de las razones por las que te quería entrevistar, bueno, aquí yo creo que la mayoría de mi audiencia sabe que trabajo en un restaurante muy popular donde va mucha gente que financieramente está en una posición muy buena, pero desafortunadamente en las otras áreas de su vida no tienen el mismo nivel de éxito. Entonces, yo tengo tiempo siguiéndote, mirando, preguntando con amigos que te conocen y todo. Y para mí era muy importante entrevistarte a ti precisamente por eso. Porque aparte de que has creado la compañía y de que financieramente has conseguido todo esto, como tú estás diciendo, cosas materiales, yo realmente quería captar este momento, tu vulnerabilidad, tu familia, realmente yo siento que con esto tú vas a tocar a todas las personas que miren esta entrevista, que está en español, porque tú tienes una historia con la que muchos nos identificamos en términos de migración, en términos de estar aquí, en términos de tomar, ahora sí de alguna forma, las riendas de la familia por las circunstancias en las que está, que es la situación de mucha gente en este país, especialmente mucha gente que inmigra a los Estados Unidos, ya sea que se hayan venido sin sus padres o que si sus padres están aquí, pero si sus padres están aquí, los padres están trabajando. Entonces, la experiencia que tú has tenido es la experiencia de millones de personas que viven en este país y realmente pues te quiero dar las gracias por el ser vulnerable. Tú hablas mucho de la vulnerabilidad y una cosa es hablarlo y creo que ahorita no lo has demostrado porque yo le acabo de preguntar, ¿hay algún tema del que no quieras hablar? No. ¿Por qué? Porque uno no quiere hablar de los temas que le llegan a uno, al corazón. Y respeto mucho que me hayas dicho, no, tú pregúntame porque
tú sabes que esto que está pasando Dios lo va a utilizar de alguna manera y Sí. a lo mejor va a haber una sola persona o dos o no sé cuántas que Sí. tu historia los va a tocar. Y sí, existimos para poder impactar, ¿no? Nosotros decidimos si ese impacto va a ser negativo o positivo, pero cada persona que nace en este mundo va a impactar y lo impactas bien o impactas mal. Yeah. Y por eso tenemos que maximar nuestra vida para poder impactar en una manera positiva. Es que el impacto, y ahorita regresando un poquito, el impacto que tu padre ha tenido en ti, y pues obviamente, Sí. me tocó ver las lágrimas Sí. que salieron de tus ojos y el sentimiento que Sí. tienes cada vez que recuerdas. Lo siento más en español. No, es mi primera entrevista que hago en español. No me he puesto emocional en las entrevistas de inglés, pero yo pienso como lo estoy haciendo en español. Tus raíces, a lo mejor te recuerda momentos de cuando estabas creciendo con tu mamá, diciendo que tu mamá Totalmente. principalmente habla español. Sí, español y que pueda impactar porque yo sé que de pronto hay muchachos como yo. Con muchas ganas de echarle a la vida, de darle lo mejor a su Que de familia. pronto no se sienten tan inteligente y me acuerdo que yo no me sentía no me sentía inteligente para nada. Porque el estudio me hizo sentir que como yo no podía pasar un examen y como no podía tener buenos grados, que yo no valía mucho. No valía. Y eso me afectó mucho a mí. Y tuve un momento, les voy a contar esta historia, que apenas pasó hace como 3 años, pero muy, muy importante. Como dije anteriormente, lo voy a traducir, pero solo puedes tener lo que tu mente acepte. Si tu mente no puede aceptar algo, te va a bloquear las oportunidades para poder crecer, ¿no? Entonces, hace como 3 años la compañía creció como nunca, ¿no? Y la compañía hizo como más de 40 millones en un año. Y ya estamos creciendo. El año antes habíamos hecho 30, el año antes 24, entonces subiendo, ¿no? Y yo había dejado una parte de mi vida de no crecer. Como tú dijiste, tú quieres hacer que estés creciendo en cada parte de tu vida, porque si no estás creciendo, estás muriendo. Nada se queda lo mismo. O te estás poniendo mejor o te estás poniendo peor, pero no te quedas en el medio. Siempre una de las dos cosas están pasando. Entonces yo tengo 4 partes de mi vida que quiero siempre improve. Y esa es la fe, el fitness, de working out, pero el de la mente. Físico y mental. Físico y mental, la familia y el negocio, las finanzas. Si notas, dije el fitness ¿cómo se dice en español? El fitness. ¿Deporte? El fitness de working out de mente y body. Viene siendo más como tu estado físico. Tu estado físico. Y tu estado mental. Puse el estado físico y el estado mental antes de la familia. Porque si tú no te proteges, te cuidas, no importa el amor que tengas para tus niños, no tengas el amor que tengas para tu esposa, si tú físicamente no te sientes bien, no vas a ser un padre, no vas a ser un buen esposo. Para mí físicamente es importante. Esas 4 cosas son las cosas más importantes para mí. Ahora, antes de empezar, tienes que saber que no hay balance en la vida no hay balance. Si tú quieres ser lo mejor en una parte de tu vida, esa vida va a tomar todo tu tiempo. Right? Vas a tener que sacrificar las otras 3 áreas de tu vida. Lo bueno es que durante nuestra vida, diferentes
partes de tu vida van a estar creciendo, ¿no? Y lo importante es identificar cuál parte de tu vida no está creciendo y hacer un conscious, Como un examen de un conciencia. esfuerzo para solo emprobar, hacer mejor esas áreas de tu vida que no estás manejando. Porque lo que no quieres hacer es dejar una parte de tu vida que se muera. Sin atender. Sin atender, porque en la vida o te estás poniendo mejor o estás muriendo, ¿no? Y porque que no quieres hacer es dejar que un pilar de esos se caigan, porque si se cae, va a hacer que esos otros 3 pilares de pronto se caigan, empezando con el que estaba yéndote bien. Y eso me pasó a mí en el 2016, porque yo dejé un pilar que se muera. Ese pilar para mí era el pilar de la mente. Cuando empecé mi negocio, yo paré de estudiar en mi mente. Y la razón que paré de estudiar en mi mente es porque no quería reminded. ¿No querías acordarte? No me quería acordar que yo no era muy inteligente, porque ya yo tenía esa limiting belief. Era como un trigger, era una limitación, una creencia. Que yo me la había puesto yo mismo, que no era verdad. Pero yo me puse esa creencia en mí. Entonces, por 20 años no recogí un libro para leer. Wow. Y no oía a nadie para mi mente. Y la razón que lo hice es porque, como te dije, no quería acordarme de esa limitación, ¿no? Ahora, por muchos años, yo pude suppress. How do you say suppress? No sé cómo se dice, pero algo equivalente es como esconder. Sí, pude. Como tapar, esconder. Por 17 años, yo escondí ese miedo. Ese sentimiento, vendiéndome yo en mi mente, diciéndome que con que yo trabajara más duro que todos, con que yo tuviera la disciplina, la integridad, la perseverancia, yo al final, y la fe, yo iba a ganar. Y por 17 años gané, hasta que llegó el año que yo pasé lo que yo pensaba de mí mismo. Y cuando tú te pasas de lo que tú piensas de tú mismo empiezas a dañar tu vida para bajar exactamente a lo que tú crees que tú eres, el ser de uno. Tu identidad. Tu identidad. Y no fue hasta que yo ataqué el miedo más grande que yo tenía, yo no era inteligente, que todo cambió. Porque en el 2016 mi compañía empezó a ir para abajo. Yo empecé a ir para abajo. Y cuando agarré un libro, el libro se llama 10X de Grant Cardone. Sí. Si no lo has visto, te lo recomiendo. Sí. Y ese libro era tan duro de retener que lo tuve que escribir para poder retener. Wow. Y así es como lo pude retener. Pero cuando lo retení, dije, wow, todo lo que está en este libro es exactamente lo que yo hice para llegar a este lugar. Entonces, ¿ahí qué pasó? Ahí yo tuve la experiencia. Y como tuve la experiencia, mi ser subió hasta acá. Porque ahora yo dije, wow, sí lo supe hacer bien. Sí. Y me dediqué a estudiar una hora al día, todos los días, así como hago en el gimnasio, pero en mi mente. Y cuando empecé a estudiar a esta gente que valían 100 millones de dólares, todos estaban hablando de lo mismo que yo había ya hecho. Y como yo ya lo había hecho, lo empecé a creer en mi corazón. Entonces, ¿qué pasó? En el 2015, yo declaré que íbamos a hacer una compañía de 100 millones de dólares. El problema es que mi mente unconscious, la inconsciencia mente, no lo creía. La unconscious mind es más poderosa que tu mente conciencia. Entonces, como yo no lo creía, empezó a bloquear todas las oportunidades para que ese sueño
pase. So, no fue hasta que yo ataqué ese miedo que después mi concienciamente empezó a subir y se me aligned con la conciencia. Se alineó. Tu subconsciente y consciente se alinearon. Se alinearon. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ese año empiezas a tratar todo para hacer ese sueño que pase. Los 100 millones de dólares, ¿no? Ese mismo año, mira lo que pasó. Un ejecutivo que estaba corriendo una compañía de billones de dólares me llama y me dice, yo quiero trabajar para ti. Me gusta la manera que estás trabajando y me gusta lo que estás tratando de hacer y me gusta tu negocio. Él me llamó a mí y ahora es el presidente de la compañía. Y te acuerdas que te dije que Dios empieza a poner la gente adecuada, adecuada para que las cosas pasen, ¿no? Él llegó. Ese mismo año nos llamó Real Housewives de Beverly Hills, que si queremos salir en el show. Eso nos abrió puertas como nunca, ¿no? Ese año me llamó Grant Cardone. Me dice, hey, ¿quieres salir en mi show? Y ese show es uno de los más grandes. Y tenía un miedo. Power Players. Y yo tenía un miedo de ese show porque nunca, como yo tenía miedo de que yo no era muy inteligente, yo nunca hacía entrevistas así. Nunca me gustaba hablar en frente de mucha gente. Porque siempre decía, no, se van a dar cuenta que yo no estoy muy inteligente. Wow. Entonces yo siempre corría de esas oportunidades. Pero, ¿qué pasó? Me forcé en esa entrevista porque yo dije, no, esta es mi oportunidad de que la gente sepa de cómo nos ha ido también en este negocio. Y Grant conoce a muchos vendedores. Y aunque me dio un miedo, uno de los miedos más que he tenido en mi vida. Y me tiene ese show. Entrevista con Grant. Ahora me tuve que preparar. Me preparé para que me dé esa seguridad. Pero cuando pasó eso, se abrieron muchas puertas también. Pero todo eso pasó cuando ataqué ese miedo. Y muchas veces los sueños que uno tiene, los regalos que uno tiene para darle a este mundo están bien adentro de ti. Y tienes que crecer en diferentes partes de tu vida para que ese regalo salga. ¿No? Y lo he vivido, ¿no? Ahora ese miedo lo estoy usando para dar el regalo más grande que yo le puedo dar a este mundo. Digamos como eso, ¿no? Gente cree que cuando estás a este nivel no tienes problemas. Y me encanta mucho esa historia porque la mente me falló a mí cuando estaba en lo más grande de mi vida. Por eso es tan importante nunca dejar trabajar en tu mente, porque ahí es cuando empiezas a bajar. Y ahora siempre estoy tratando de curiosidad, de aprender nuevas cosas, y con que empieces a aprender nuevas cosas, eso es lo que te hace young. Que te hace joven. Te hace joven. Uno envejece cuando terminas de aprender, pero si siempre estás aprendiendo cosas nuevas y creciendo en diferentes partes de tu vida, te vas a sentir joven. Yo todavía me siento como tengo 21. Sí, me y aunque imagino. tengo 43, No. pero me siento súper joven. No, tú y tu esposa no paran en el ejercicio cuando no están en un evento, están en otro. Tienes tres hijos y cuarto en camino. ¿Cuál crees que es tu legado para tus hijos? El legado, la legacidad. Legacy. El legado, yo siempre he dicho, siempre va a ser en las personas que tú puedes, how do you say lead? Guiar. Ajá. El legado de uno siempre va a ser en las gentes que puedas guiar, no en lo que tú puedes producir tú mismo personal, pero en poder, como te dije, ayudar a la gente a encontrar esos regalos que tienen adentro. Todos tenemos esos regalos que Dios nos ha dado a nosotros, pero muchas veces no los encontramos. La mayoría si te va bien, de pronto lo oyes 2 veces que alguien te diga esos regalos, ¿no? Pero cuando tú puedes identificar esos regalos en alguien
y que ellos saben que es verdad de ellos y después lo puedes identificar y después tie it back to being successful. Y después que lo puedes relacionar en la forma en que ellos pueden utilizar esos dones para conseguir el éxito. Exacto. Digamos como tu historia a ti, que viniste acá a los 19, 20 años, no hablabas nada de inglés y ahora hablas el perfecto inglés. Ahora pudiste traer tu familia acá. Esa perseverancia, el querer de subir, eso me acuerda mucho de mí, por eso yo sé que te va a ir súper, súper bien, porque eso es lo que el work ethic, ¿cómo se dice el work ethic? Tu ética de trabajo. La ética de trabajo, la disciplina para poder hacer eso, ¿me entiendes? La disciplina para no decirte que no, yo nunca no voy a hablar inglés porque ya llegué muy tarde acá. Tú dijiste no. Estás definiendo todo lo que la gente normal no hace. Y por eso yo sé que te va a ir súper bien. Gracias. O sea, identificar esos regalos es importante. Gracias. Lo mejor que le puedes hacer a alguien. Y tiene que ser algo de verdad, no le vas a identificar a alguien algo que ella no sepa o él no sepa que es verdad, ¿no? Tiene que ser algo, y solo lo vas a saber si tomas el tiempo de poner atención a ellos y tomar el tiempo de ellos. Y así es que puedes hacer un impacto en la gente. Yo siempre trato de estar presente con mis hijos y les enseño cosas especiales para que yo sé que es verdad de ellos. Yo estoy firmemente segura de que las personas que son emprendedores, las personas que se aferran a ser esa persona que Dios las ha creado para ser, la siguiente generación siempre tiene muchísimas más bendiciones porque ellos tienen el puro ejemplo en su casa de realmente qué es lo que necesitan hacer para convertirse en esa persona. A lo mejor no necesariamente van a tener la misma profesión, no les va a gustar lo mismo, no van a tener los mismos dones, pero cuando una persona está 100% viviendo la persona que fue creada para ser, tu espíritu toca el espíritu de las otras personas que están cerca de ti. Y me imagino que esto es ahorita lo que estabas tratando de decir con, hay unas personas que todos estamos tratando de ayudarnos de alguna forma, consciente e inconscientemente. Y creo que eso es algo que yo puedo mirar que les vas a dejar tú y tu esposa como legado a tus hijos. Ustedes enseñarle de que prácticamente no hay límites y que simplemente se tienen que enfrentar a todos los obstáculos que se vengan y estar muy conscientes de cuáles son los miedos que tienen, porque así como tú lo acabas de decir ahorita, lo más seguro es de que detrás de ese miedo, el más miedo que tengas, que te ponga a temblar, detrás de eso está el don que Dios te ha dado. Ese miedo para mí era el más grande. Yo podía estar con gente de mucho dinero, podía estar con celebridades de Hollywood. No me daba miedo, no me ponía, ¿cómo se dice?, nervioso. Pero si estaba en un cuarto donde toda la gente era bien inteligente, yo me ponía súper nervioso. Era un miedo, el miedo que tenía más grande. Que yo de pronto, hay gente que de pronto tiene otro miedo, pero ese miedo para mí era el más grande. Y ahora que lo ataqué, me di cuenta que era pura mentira que yo me estaba metiendo. Y muchos de esos miedos vienen de nuestra infancia. En español los llaman, son tus heridas de la infancia. Una persona puede decir que, tú tuviste una infancia perfecta, pero como tú dices, todo depende de la forma en la que tú filtraste esa información. Entonces ahí es muy importante el autodescubrimiento, self-awareness. Sí, por eso es muy importante que a tus niños nunca les llames tonto. Mis parientes nunca hicieron eso, pero en la escuela sí me llamaron tonto. Y eso me afectó mucho a mí. No vas a hacer nada porque tú no eres bueno para la escuela. Y nunca vas a hacer nada. Y eso se me quedó adentro. Por eso las palabras que uno le dice a tus hijos, tienes que cuidar las palabras. Yo me enfoco, soy muy intencional
en lo que yo le digo a mis niños. Ujú. Nunca los llames, no importa cómo estés de enojado, nunca le llames estúpido, nada de eso, porque eso se quedan con esas palabras. Esas palabras pueden herir Sí, mucho, mucho, mucho. Tienes que tener mucho cuidado con eso. pueden marcar sus vidas. Y me recordó mucho ahorita de una de tus frases de la Biblia favorita Ujú. que habla precisamente Ajá. de eso. ¿Nos quieres compartir En cuál español, es? te lo voy a es Proverbios 18:21, Proverbios 18:21. que es muerte o vida bien está en el poder de la lengua. El poder de la vida o de la muerte Sí. está en el poder de la lengua. Sí, la muerte o la vida está en el poder de la lengua. So life or death is in the power of the tongue. Ujú. Y para mí eso ha sido mi vida, es las declaraciones, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y lo otro que te iba a decir también es, muchas veces tomamos mucho tiempo buscando el cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y the what, the where, the when. Ujú. Y no tomamos el tiempo de buscar el por qué. El por qué es lo más importante que tienes que saber. El por qué es el que no puedes tener. El por qué is the one you need to have right. Ujú. Porque el por qué es lo que te va a guiar, Ujú. es la luz que te va a guiar. El por qué es la luz que te va a mover para frente cuando venga la resistencia. How do you say the darkness? La oscuridad. La oscuridad. Porque cuando vas a ir a tus sueños, va a venir oscuridad. Sí. Y ese por qué te va a dar luz en esa oscuridad. Ujú. El por qué es la verdad. La verdad te va a dar el freedom. How do you say freedom? La libertad. La libertad. Porque en el otro lado del miedo está la libertad. Ujú. Si tú sabes el por qué, ese miedo que tienes o todas esas excusas que tienes de por qué eso no va a pasar, Ujú. no va a existir porque el por qué es más grande que todo eso y se te va el miedo y por eso el por qué es tan importante. El por qué para mí era mi mamá. Cuando yo empecé el negocio, yo tuve una meta de comprarle a mi mamá la casa en 90 días. Y yo le dije, mamá, la fui a recoger y le dije, mamá, esta casa va a estar tuya en 90 días. Y ya después que yo me comprometí con ella, Ujú. ya no podía ir de regreso. Entonces ahí yo hice la matemática y dije, ok, tengo que ganar $3,000 a la semana por 12 semanas. Y si yo puedo ganar $3,000 a la semana por 12 semanas, yo le puedo dar la casa a mi mamá. So, esa semana, la primera semana, yo gané $6,000. Si yo no tuviera ese propósito de mi mamá, mi propósito se hubieran vuelto los biles. Mis biles solo eran $4,000 al mes. So, como ya había ganado 6, la urgencia para querer seguir trabajando a ese nivel no estuviera. Entonces, el próximo semana hubiera agarrado como 2 ventas. Pero como tenía el porqué, tenía mi meta, yo me emforcé más y empecé a agarrar de 8 a 12 semanas, 8 a 12 ventas cada semana. Y lo que pasó ahí, después de 12 semanas, le pude comprar la casa a mi mamá. Pero hubieran muchos días que a las 8 de la noche yo todavía no tenía una venta. Y todos los que estaban metidos conmigo cuiteaban a esa hora, porque en esa hora ya estaba oscuro. Y estábamos trabajando en Watts y en Compton. Entonces todos tenían miedo de tocar puertas vendiendo alarmas Sí. en Watts y en Compton. Pero por eso te digo, el porqué es la luz que te lumbrea, te guía, ¿no? Y yo seguí trabajando hasta las 10:30. Y a las 10:30 agarraba una venta. Si yo no tuviera la meta y el porqué, yo hubiera parado a las 8.
Pero yo seguí y no hice nada especial. Lo único que hice es trabajé más duro que todos, right? Y entonces a las 10:30, cuando agarraba la venta, mi seguridad, ¡pum!, subía. En cambio, el que quitó a las 8, que tenía mucho más talento que yo, la seguridad de él baja, la mía subía. Y el mismo día lo mismo, y el siguiente día lo mismo, el siguiente día lo mismo. Y después haces una separación y después la persona que tenía mucho más talento está bien abajo de mí. ¿Por qué? Porque ellos nunca tomaron el tiempo de saber el por qué. Yo tomé el tiempo de saber el por qué. Y el por qué te hace mover. Y después cuando lo conquieras, how do you say conquer? Conquistar. Cuando lo conquistas, entonces buscas otro nuevo por qué. Y eso nunca se acaba. Siempre tienes que buscar el por qué, porque eso es lo que te va a dar vida. Tus por qué son tus sueños y es lo que te va a dar mucho contentimiento. Pero lo que tienes que saber del por qué, el por qué siempre va a haber problemas. El por qué y los problemas son inseparables. Van de la mano. Van de la mano. Son una una ley de la universidad. Si el por qué es más grande. ¿Del universo? Del universo, sí. ¿Del universo? Del universo, sí. El por qué, entre más grande el por qué, más grande el problema. Lo que tienes que hacer es solvar, how do you say solve? Resolver ese problema. Y cuando tú resuelvas ese problema, tienes el freedom, libertad, que es restricto. La razón que es libertad restricto es porque tienes que celebrar ese accomplishment. Ese éxito. Éxito, porque así es que vas a estar presente y vas a estar fulfilled. Sí. Pero después tienes que encontrar un nuevo porqué. Porque si no encuentras un nuevo porqué, empiezas a ir para abajo. O si no tienes un porqué, tú buscas, si no encuentras tu porqué, vas a encontrar cosas que no van a ser buenas para ti. ¿Vale? Por eso siempre tenemos que hacer algo. So, tienes que encontrar qué es realmente lo que te mueve. Lo que te mueve. Y como te dije, yo lo último que quería hacer era ir vender casa por casa alarmas en Compton. Pero mis sueños eran más grandes de todas las excusas que yo me pude dar de por qué no lo iba a hacer. Pero yo no lo quería hacer, pero el por qué me lo hizo hacer. Y después de un tiempo me enamoré de lo que hacía, me encantó. Y la razón que lo hice era el único trabajo que me iba a pagar comisiones altas, donde yo lo pude entrenar en una semana y me pagaban en una semana. Porque yo tenía biles de $4,000 al mes. Wow. So yo necesitaba ganar dinero ahora. Yo no tenía 4 meses de esperar para ser un real estate agent. Yo necesitaba agarrar una industria que me pagaba comisiones grandes, donde se entrenaban una semana y donde me pagaban en una semana. Y por eso lo hice. Pero no lo quise, no lo quería. Eso no era lo que yo pensaba de mí. Pero mi porqué era... Cuando tú tienes el porqué, tú mismo encuentras la manera que lo puedes... La oportunidad de cómo hacerlo. Wow. Yeah. No, hombre, ahora sí que toda la información que nos ha dado Edwin, muy valiosa. Siento que le va a ser de muchísima ayuda para todas las personas que nos están oyendo. Siento que nos has compartido un poco de todo, desde tu infancia, cómo creciste, nos has abierto tu corazón y has sido vulnerable con cuál ha sido tu historia, cuáles son las cosas que realmente te mueven, pero pues nos has hablado de fe, nos has hablado de negocios, nos has hablado de familia, hemos hablado sobre la mentalidad que debe de tener uno. ¿Y hay alguna otra cosa que quisieras decirle a nuestra audiencia? La fórmula, lo más importante, tenemos una fórmula. Bueno, él tiene una fórmula que no la... Sí, la fórmula. Esta fórmula todo el mundo la conoce, pero el problema es que 99% de la gente no la usa bien, no la aplica bien. La mayoría de gente piensa de tener primero, y ya cuando tiene algo,
toma acción para que poder ser, ¿no? So, digamos, Y comprando, esta es la fórmula para poder conseguir lo que quieras. no, para no hacerlo. Para no hacerlo. No, esa es la manera que la 99% del tiempo la gente lo hace así. Oh, ya, voy a ok. tener, Sí. voy a tomar acción y después voy a hacer. Así es que 99% de la gente lo hace. Ajá. So, un ejemplo, comprando una casa. Sí. Primero voy a ahorrar $80,000, Sí. tener. Ya cuando tengo ese dinero, voy a tomar acción y voy a ir a buscar a una casa y después voy a ser un dueño de casa. Y esa manera de pensar es una manera que tiene problemas con dinero, o sea, no tienes buena relación con dinero. Una mente de escasez. Sí, que tienes mala relación con dinero y tienes mala relación de tu self-worth, ¿cómo se dice? De lo que vales. De lo que vales, ¿no? Si siempre estás preocupado de no tener el dinero o si siempre estás preocupado de no poder ahorrar, vas a desarrollar una mente de escasidad. De escasez. Escasez. Y si tienes una mente de escasez, nunca te vas a, how do you say reward? Nunca te vas a dar. A dar cosas buenas. Porque siempre vas a estar, tengo que ahorrar. No puedo. Tengo que ahorrar. So, en vez de irte a comer a un buen restaurante y gastar un buen dinero en algo bonito, no lo haces porque estás tratando de ahorrar todo el dinero. Y cuando eso pasa, nunca vas a poder tener el excitement. ¿Cómo se dice excitement? La emoción. La emoción de querer trabajar duro. Right? O querer de trabajar más duro que alguien más. Entonces lo que pasa es que empiezas a complacent. ¿Complacer? No, complacent. Te vuelves conformista. Te vuelves conformista. Te vuelves conformista y empiezas a pensar, no, si un día puedo ahorrar este dinero, voy a tomar acción y después voy a comprar mi casita, right? Y el problema de eso es que las chances de que eso pase no va a pasar. Pero lo que sí de pronto va a pasar es que la vida te va a pegar bien duro, te va a tumbar al suelo y te va a quitar todos tus ahorros o casi todos. Y después vas a tener que empezar otra vez del principio a tratar de ahorrar este dinerito que tienes para poder hacer lo que quieres. Y va a pasar y después vas a estar, no importa lo que yo ahorro, siempre pierdo todo el dinero y nunca puedo pasar para arriba, ¿no? Y la razón es porque tienes esa mente de escasidad, o como lo dijiste. Escasez. La mente que tienes que tener es abundancia. Abundancia, que es opposite, o positivo. Lo opuesto. Opuesto. Primero es el ser, después es acción y después es tener. ¿Qué es el ser? El ser es tener la fe. La fe es tener una mente positiva. La fe es tomar acción antes de lo que tengas, de lo que quieres. La segunda parte del ser, tú tienes que creer en tú mismo. Para poder creer en tú mismo es lo que hablamos antes. Sí. Tienes que creer algo en tu corazón antes de que lo tengas. Tienes que creer que yo sí valgo $100,000 al año, $1,000,000 al año en tu corazón antes que lo tengas. Para poder creer eso en tu corazón, lo vas a tener que experienciar. Para poder experimentar. Experience, lo tienes que vivir. Tienes que tener la experiencia. La experiencia, o sea, tienes que vivir eso, ¿no? Para poderlo creer en tu corazón. Para poder creer eso en tu corazón, vas a tener que atacar todos tus miedos y ponerte en incertidumbre. Y ahí, cuando lo conquers, cuando lo conquistas, tu self-worth va a crecer. Tu identidad, lo que tú crees que tú vales, va a crecer. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa eso? Tú empiezas ahora a tomar acción antes de tener lo que tienes. Y lo haces porque tú sabes que el dinero ya viene
porque eres una máquina de dinero que viene. Lo segundo que pasa es cuando tú tomas acción, le mandas una señal a Dios que tú sí tienes fe y lo haces que Él actúe. O la universidad, el universo. lo que quieras pensar, no, universo. Y lo tercero que pasa cuando tomas acción es te dan un mapa de lo que tienes que hacer para poder agarrar esa meta. Y después lo único que tienes que hacer es toma pasos y lo cortas. Cortas esos pasos y entre más que los cortes, se vuelve más atenible. Sí. Entre más atenible, más realista, y entre más realista, más te esfuerzas porque ya se ve como si es que puede pasar. Lo último es el tener, pero acá mucha gente falla. El tener es cuando le pones la fecha. Si no le pones la fecha al tener, se vuelve un sueño. Y siempre vas a decir, no, el otro año lo hago. El otro año lo hago. Y se te fue la vida. Y se te fue la vida, ¿no? El tener, tú dices, en 6 meses lo voy a hacer. O como dice con mi mamá, en 90 días, esta casa es tuya. Ahora, si es primera vez que estás haciendo esta fórmula, va a haber un 99% chance que cuando estás yendo para esta meta y vas a agarrar esa bendición, otra vez el universo te va a pegar bien fuerte y te va a tumbar al suelo más duro que nunca. Y ahí va a ser un test. Sí, va a ser como un duelo. Un duelo donde o tú vas a regresar a la persona que siempre has hecho o vas a seguir empujando para el frente, enfocándote en las cosas que tú puedes controlar, y todas estas cosas que están en el lado izquierdo que no puedes controlar. ¿Tú te acuerdas que te dije que cuando tú actúas, haces que Dios actúa? Sí, claro. Él va a poner la gente enfrente de ti para que lo imposible acá pase. Pero eso solo va a pasar si tú sigues moviendo para frente, enfocándote en lo que tú puedes controlar y teniendo la fe y no declarar que no lo puedes hacer. El minuto que tú declares, no lo puedo hacer, no lo vas a poder hacer. Esto te lo digo de mi corazón porque lo he hecho docenas de veces donde las cosas parecían que no iban a pasar. Pero yo decía, ¿sabes qué? Yo solo me voy a enfocar en lo que sé. Voy a seguir marchando. Estas cosas que me están diciendo que es imposible, yo sé que Dios me va a poner a alguien ahí que las arregle. Pero yo voy a hacer esto porque yo nunca fallo. Y sigo peleando. Y siempre ha pasado. Ahí se vuelve todo. Y para que esta fórmula funcione, tienes que tener fe, número 1. Tienes que tener work ethic. Ética de trabajo. Masiva. Tienes que tener disciplina. Una disciplina como nunca. Tienes que tener perseverancia. No naces con perseverancia. La única manera que puedes tener perseverancia es cuando caes al suelo y te brincas para arriba y empujinda, ¿no? La quinta es la integridad. Y esa mucha gente se le olvida porque es una de las más importantes. Es las promesas que tú haces con otra gente, eso es fácil, lo haces. Sí. Pero lo que se le olvida a la gente es las promesas que tú haces con tú mismo. Porque eso es lo que te da la certidumbre. La certidumbre. El seguro, la seguridad. La seguridad. Que es una de las cosas más bellas que puedes tener en ti, es la seguridad. La seguridad viene cuando tú completas las promesas que tú haces con tú mismo. Y cuando tú empiezas a ser la persona que completa las promesas, tu seguridad sube. Y otra vez les voy a repetir. Tu cerebro, la conciencia-mente, y tú tienes dos partes de tu cerebro, la conciencia. Consciente y subconsciente. Y el subconsciente. El subconsciente es mucho más poderoso que el consciente
conscientemente. Ujú. So, lo que mucha gente pasa, ellos declaran, digamos, para este nuevo año, mucha gente declara, ok, este año va a ser mi año, voy a ser el mejor vendedor de mi compañía. El problema es que tú inconscientemente no cree lo que estás diciendo conscientemente. Entonces, para protegerte, va a bloquear oportunidades que pueden hacer que eso pase y empieza a hacer excusas de por qué no lo puedes hacer. Sí. Te empiezas a autosabotear. Exacto. So, ahora que sabes cómo trabaja eso, lo más importante es ahora, como tú dices, awareness. ¿Cómo se dice awareness? Conocimiento personal. Sí, cuando uno tiene ese conocimiento personal, ahora ya no es un hábito, porque muchas veces gente que no completa sus promesas a ellos mismos se vuelve un hábito. Ni lo ven cuando lo hacen. Solo siguen siendo incumplibles, ¿no? Pero cuando te das cuenta que eso es lo más importante, no importa cómo sea de grande el compromiso o cómo sea de bajo el compromiso, tú lo haces, no importa cómo lo haces. Porque dijiste que lo ibas a hacer. Exacto. Y eso puede ser, voy a comer a las 2 de la tarde, algo muy pequeño, me voy a lavar los dientes todos los días. Yo le dije a Araceli que hoy voy a hacer este podcast. Lo voy a hacer, no importa lo que me pasó en la mañana, yo lo hago porque yo dije mi promesa. No voy a mentir y llamarte, ¿sabes qué? Estoy enfermo. Porque ahí estás diciéndole a tu inconscienciamente que tú eres un mentiroso. Right? Que tú nunca cumples tus promesas. Exacto. Pero si tú cumples tus promesas y lo haces siempre, tu mente empieza a creer que tu palabra sí vale algo y que cuando tú dices algo, lo vas a hacer, no importa lo que pase, y ahí es cuando puedes traer las cosas a fruition. You bring it into fruition. Esto definitivamente fue oro. Ay, mi teléfono casi se cae en la piscina. That's okay. Ay, de tanta emoción. Todo lo que nos compartiste fue oro. Y estas últimas fórmulas que nos diste, ahorita especialmente que estamos a punto de terminar el año, por favor, vamos a tratar, no lo vamos a tratar, vamos a sacar la entrevista. Aquí voy a comprometer a mi equipo para sacar la entrevista antes de que se termine el año, para que así puedan aplicar todo el conocimiento, especialmente estas últimas fórmulas que nos acabas de dar, para así empezar con toda la actitud, con todo el empuje y no dejar, como siempre, otro año pasar. Aquí, él más que nada no nos está diciendo cosas que leyó, que le contaron, él nos está contando cosas que ha experimentado, y su vida, su familia, su negocio, sus relaciones, es un vivo ejemplo de que todo esto que él ha aplicado funciona. Sí. Funciona porque funciona. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y disculpe gracias. Que el español no lo he practicado en esta capacidad. No, está muy bien. Le vamos a regalar para Navidad un libro en español. le vamos a regalar el de 10X, pero en español. Okay. No sé si está, pero si está se lo vamos a regalar. Sí, me imagino que sí está. Para que se ponga a practicar más, pero no, estuvo increíble. Gracias por el esfuerzo que hiciste. Si Dios quiere, en más tiempo hacemos otro y les muestro aplicación o cómo yo hice la fórmula para agarrar mis carros, para agarrar mis casas. Esa misma fórmula que les enseñé, me han pasado unos milagros al final, al día. Esta casa fue un milagro. La casa, todas mis casas. ¿Quieres contar la historia de esta casa? Sí. Rapidito ahorita, porque ya nos tenemos que ir. Rapidísimo, porque yo sé que estamos yendo, pero no, esta casa yo siempre la quería. Yo soy dueño de la casa que está atrás de esta, pero siempre quería tener la casa enfrente, porque esta casa no tiene obstrucción de la vista. Entonces yo siempre, cuando me levantaba,
veía esta casa, porque esta casa está enfrente. So, tenía yo una view como esta, Ajá. pero veía una casa enfrente de mí. Yo no quería, ese no era mi sueño a los 16 años. Mi sueño a los 16 años era tener una casa que no tenía obstrucción de vista. Entonces me di una meta de comprar esta casa. Y esta casa la habían comprado, cuando primero la traté de comprar, la señora que la estaba comprando es billonaria, mucho más dinero que yo. So, la agarró. Y yo dije, no, pues un día la voy a poder yo agarrar. Y llegó el día que yo estaba ahorrando para porque yo sabía que un día esta casa iba a ser mía, ¿no? Y cuando pude agarrar esta casa, ella la estaba tratando de vender por 2 millones más de lo que yo la pude agarrar. Y yo, cuando primero vi eso, yo pude decir, no la puedo tener, pero yo dije, no, yo no sé cómo agarrar esta casa, pero yo sé que me la voy a agarrar y yo voy a seguir trabajando porque yo sé el día va a llegar donde yo voy a tener la oportunidad de comprar la casa. Y el día llegó de que un día le dije a mi esposa, ya bajaron la casa como a $700,000 más de lo que menos. Y yo dije, ahora de pronto sí tengo la oportunidad de comprarla. Entonces yo vine a buscar la casa, tomé acción antes de yo tener el dinero, porque yo todavía no tenía el dinero para agarrar esta casa. Resulta que el realista, el real estate agent, era de Sur Centro. ¿El agente hipotecario? Era de donde yo me creía. ¿Dónde creciste? Donde creciste, ahí en el South Central. Oh. Allá por Watts y todo eso. Ándale, eran del mismo lugar, crecieron en el mismo lugar. Ajá, so ahí de una vez, ¡pum!, nos metimos, ¿no? Nos hicimos buenos. Y me dijo ese día, ¿qué podemos hacer para agarrar esta casa? Y le empecé a contar cómo esta era mi casa de mis sueños, la veía desde los 16 años. Y me dice, ok, pues yo estoy representando a ella y yo creo que la puedo convencer, pero ¿cuánto es lo que me puedes dar? Y di lo mínimo y la señora lo aceptó. Y Wow. agarré la casa a $1,200,000 menos de lo que ella la compró. Y la agarré 2 millones menos de lo que ella al principio la estaba tratando de vender. Y otra historia que le puedo explicar más la fórmula es el del Lamborghini. En el 2006, esa fue la razón que esta historia es especial para mí es porque es la única vez que yo dije en mi mente que yo no podía hacer algo. Y yo en ese tiempo dije, no, el Lamborghini no es para mí, eso es para gente que está ganando mucho más dinero que yo, que es mucho más inteligente que yo. Y ahí se acabó el sueño. Pero después me moví a un lugar donde pasaban Lamborghinis por todo el tiempo. Y yo dije, no, este siempre era mi sueño desde chiquito. ¿Por qué yo dañé ese sueño? Entonces dije, ok, ahí me volví voy a ser dueño de un Lamborghini. ¿Qué hice? Fui a mirarlo. Otra vez tomé acción antes de tener el dinero. Lo fui a mirar. Después me di cuenta que valía $300,000 y me di cuenta que si lo hubiera financiado me iba a costar $600,000. Entonces yo dije, no puedo gastar $600,000 en un carro. Eso es como se dice, un sin. Entonces dije, si voy a comprar este carro, lo voy a tener que comprar cash. Si voy a comprar este carro para no sentirme mal de gastar tanto dinero, dije, voy a regresar a tocar puertas otra vez. Y en ese tiempo yo ya había parado de tocar puertas. So, empecé otra vez, me di una meta de 2 años de tocar de 6 de la noche hasta las 10 de la noche. ¿6 de la mañana? No, 6 de la noche. So, yo trabajaba de 8 de la mañana hasta las 6. A las 6, tiempo extra. A las 6 agarraba mi carro y me iba para Watts. Porque estaba cerca de Downey. En ese tiempo vivía en Downey. Y empezaba a tocar yo puertas en Watts. Y todo ese dinero yo lo ponía de ahorro para el Lamborghini, que en 2 años tenía que ahorrar $300,000 en cash. Pasa 1 año y 10 meses y solo tengo $150,000 ahorrados. Y digo, pues solo tengo 2 meses para agarrar mi meta. Ahí es cuando la mayoría de la gente dice, no lo voy a poder hacer. Y lo que yo dije ahí es, pues no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a seguir trabajando
hasta que mi meta se termine, que es el abril 19, y yo sé que lo voy a hacer porque yo siempre lo hago. I don't know how, but I always figure it out. En 2 semanas después, me llama el que me estaba ganando los carros. Sí. Y me dice, ya te encontré el carro. Y le dije, y me lo describió exactamente como yo lo quería. Lo quería blanco, lo quería con los rimes negros, todo. Y me dice, y le digo yo a él, está bien, pero no tengo el dinero. Solo tengo 150,000, 155,000. Y me dice él, no, por eso te estoy hablando. Este muchacho tiene 4 Lamborghinis, le compró uno a su esposa, la esposa está embarazada, no lo quiere manejar, solo tiene 6 meses el carro y solo tiene 600 millas. Wow. Te lo quiere vender y le digo, pues ¿cuánto es? Me dice 150,000. Yo le digo, ¿qué? ¿Está robado? Porque está nuevo. Y le digo, la única manera que yo le doy 150,000 a estas personas es si me da el pink slip. Me dice, no tiene el pink slip, pero mañana ve con él al banco y él te lo da. So fui con él al banco, yo escribí un cheque por 150 y él escribió un cheque por 110. Ahí es cuando yo les digo, Dios te pone la gente enfrente de ti para todo lo que tú crees que es imposible. Yo lo único que hice ahí, empecé a enfocarme lo que yo podía enfocarme. Lo único que yo tenía control era de seguir tocando puertas y hasta el final. Y si el final llega y no lo hago, pues al menos no quiteé. Y como no quiteé, boom, me lo hice. Me vino el acento mexicano ahí. Que me crecí con puro mexicano, cuando ahí es más natural mi acento mexicano que colombiano. Que el colombiano, sí, definitivamente. Ya al principio creí que ibas a tener más el acento colombiano, no, definitivamente más mexicano. Sí, más mexicano el acento lo tengo. Tiene el corazón. Pero ahí está la fórmula en frente de ti. Y eso solo es una de, te puedo dar docenas de historias así. Vamos a hacer el episodio número 2 con Edwin para que lo vamos a categorizar por todas las fórmulas, para que así tengan todas las fórmulas para conseguir todo lo que quieren en todas las áreas de tu vida. Muchísimas gracias. Otra vez yo siempre puedo dar abrazos a todo el mundo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Esperen la entrevista, va a estar increíble. ¿Y dónde te pueden seguir en tus redes sociales? Tedwinator, que es Tedwinator. Todavía se acuerda de cómo hacerlo en español. Sí. So, síganlo ahí y también mírenlo en el show. Estoy en el show, un show que se llama Bravo, se llama Real Housewives de Beverly Hills. Ahí muestra nuestra vida. Y ahí, bueno, el show está en inglés, pero bueno, si están aquí en Estados Unidos, tienen que aprender inglés, así es que sea algo que los motive a Van a ver más a mi esposa que a mí, pero ahí salgo de vez en cuando. Bueno, ahí lo tenemos que mirar a la esposa y pues apoyarlo. Muchísimas gracias por todo y no olviden aferrarse a tu historia así como él lo ha hecho. Muchas gracias. Y si están buscando trabajo, sí, si están buscando trabajo, dinos la página. ¿O dónde te pueden encontrar? Ahí mismo en el Instagram, solo que me manden y hey, oí todo esto, estoy buscando trabajo. So, para todas las personas, vamos a hacer aquí un comercial. Esta es una gran oportunidad para todas las personas que quieren crear algo más grande, que quieren ser emprendedores, porque el trabajo que él ofrece con el tipo de la industria que está haciendo está en un auge que va hacia arriba, porque todos los días las casas se hacen más modernas. Entonces, las casas inteligentes, casas inteligentes, todas las casas se están convirtiendo en casas inteligentes. Entonces el tipo de servicios que su compañía ofrece es muy extenso y de que existe la oportunidad existe. Así si quieres ser vendedor, si quieres ser instalador, solares, alarmas de casa, la automatización, ¿cómo se dice? Automatización de casa. Pero más importante, nosotros somos una compañía que personal development. Que te ayuda con el desarrollo personal. Y ese es lo que hacemos de principio y usamos el vehículo de las alarmas y de los solares para, obvio, ser el dinero, pero todo empieza
con la el autoeducación. Y para mí la educación, especialmente con lo que me pasó a mí en el 2016, es muy importante, y por eso es muy importante de la gente que viene para trabajar conmigo que los eduquemos en la mente, porque ya cuando te hacemos la mejor versión de tú mismo, tú puedes hacerlo y puedes tener lo que quieras en tu vida. Ok, pues muchas gracias. Les vamos a poner todos los links de sus plataformas digitales y también de su página de internet, por si quieren cualquier información, o si no, nada más le pueden mandar un mensaje en Instagram, y también vamos a hacer tag en todas las plataformas. Muchas gracias.